Bueno, pues ya estamos en esta primera webinar de nuestro School de Autoridad Indiscutible. Y antes de nada, agradeceros a las personas que estáis en directo, a Ana, Sara, Yao, Rosalí, Cintia, y a todas las personas que sé que lo veréis en diferido. Para mí es una verdadera emoción estar aquí y lo primero que os quiero decir es un poco la razón, el contexto, el para qué estamos, ¿no? Ay, mira, estoy viendo que se unen más personas, que por cierto, por las horas, un poco pronto para México y aún así se une. Gracias, Laura, por unirte. El tema está en entender primero el contexto. He estado dándole muchas vueltas al para qué hago las cosas y uno de los principales puntos es entender que si somos agentes del cambio y queremos transformar nuestro entorno y sentimos que lo estamos transformando en nuestro día a día, yo no quiero cobrar por ese conocimiento, porque a la hora de entender todo lo que estamos haciendo, hay dos fases. Una fase que es una parte de guía, en la que en esta comunidad de School me voy a desfondar en todo lo que sé y en todo lo que hago para poder ser esa guía, ese acompañamiento, esa parte de abrir los ojos, de sentir, de entender la comunicación como la entiendo yo en el día a día y de poderos acompañar en ese punto, ¿no? Eso, como veis en School, va a ser, lo voy a hacer absolutamente, iba a decir gratis, pero en realidad no es gratis, porque hay dos formas de pagar esto. El primer punto de pagar todo lo que estamos haciendo es el compromiso. Y si estamos aquí es porque tenemos un compromiso social. Tenemos ese compromiso con nosotros mismos y con nuestro entorno de mejorarlo. El segundo es el tiempo. Se está pagando con vuestro tiempo. Estáis aquí, me estáis acompañando. Incluso aunque sean las 5:30 de la mañana en México, me estáis acompañando y te mando un beso, Laura. Es decir, que ese tiempo también tiene un grandísimo valor. Por eso, la palabra gratis denosta todo lo que estamos haciendo. No, no es gratis. Todo es desde ese lugar, desde ese compromiso. Por supuesto, luego ya habrá una segunda parte en la que todos, después de que se vayan trabajando diferentes aspectos, pues habrá personas que decidan tener un mayor acompañamiento y habrá personas que no. Pero al menos te hago consciente de todo lo que yo sé trabajar y cómo llego hasta donde llego. Y que luego cada uno tome esa decisión de yo me quedo aquí y me quedo en mi parte de lo que doy, que eso es mi tiempo y mi compromiso y mis ganas, o necesito dar un paso más allá y además de esto necesito estar acompañado, ya sea por mí o por cualquier otro, ¿vale? Y ahí es donde luego habrá la parte de acompañamiento que por supuesto tendrá un precio. ¿Por qué lo digo desde el principio? Porque me gusta crear un contexto y crear una transparencia absoluta, ¿vale? Y ese es el primer punto. Y por eso, en los primeros 3 minutos de estos retos, siempre lo voy a repetir, para que no haya dudas, porque, de nuevo, la palabra gratis denosta, y yo no estoy de acuerdo con ello. Nada es gratis, en realidad. Lo único que ofreces tu tiempo, ofreces tu dinero, ofreces tu energía. Y no hay nada más importante en el mundo que de lo que somos, de lo que estamos hechos, que es nuestra propia energía. ¿Vale? Así que, de nuevo, muchas gracias por estar acompañándome y estar dándome esa energía que ya me está alimentando. Bueno, vamos a empezar con el primer reto, ¿vale? El primero es algo que llevo escuchando y que llevo sintiendo desde hace mucho tiempo. Y además, tengo la suerte, además, de que estáis aquí, Sara y Yao, que habéis vivido esa parte y que incluso nos vais si os apetece, por supuesto, porque tampoco lo he hablado con vosotras, pero que me podéis acompañar en vuestra propia experiencia para que también el resto lo conozca. Y tú, Rosalí, también, que has vivido también desde hace mucho tiempo conmigo todo esto, todo lo que sintáis que queréis acompañar estáis más que bienvenidas porque ya habéis vivido la experiencia autoridad indiscutible en vuestra piel y eso también ayuda y suma siempre, ¿vale? Así que en eso
tenéis manga ancha. El punto está en que el reto, empiezo por el reto de los podcasts y empiezo por el reto de las entrevistas de radio, porque normalmente cuando tenemos un mensaje, lo primero que queremos es mostrarlo, ¿no? Y ahí, espera, que voy a compartir también la pantalla para que nos vayamos guiando. Y ahí, en ese punto en el que empezamos a trabajar, a ver, admitir, vale, en el que empezamos a trabajar nuestro mensaje, pues empezamos también a sentir, pues si llega, si no llega. Y muchas veces también, pues incluso nos podemos frustrar, porque es como, "Jo, me hubiese gustado haber llegado a la audiencia o haber llegado a las personas, pero no, se te queda un poco ese momento agridulce en determinados aspectos". Y en realidad la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Y dejadme que ponga la palabra herramienta casi en mayúscula y en negrita, porque como buena herramienta, pues, ¿qué ocurre? Que tú no empiezas a conducir directamente, un coche de carreras, ¿no? Tú, para empezar a conducir, primero te dicen: "Mira, estas son las llaves, esto es un coche, así se meten las marchas, o las marchas son automáticas, se acelera así, se frena así, se circula así". Se empieza a generar toda esa conciencia en tu cabeza, empiezas a practicar, y una vez que practicas te dan un carnet. Con la comunicación es lo mismo, es una herramienta. Y la herramienta, cuanto más la entendamos y tengamos mayor conciencia de ella, mayor mejores prácticas haremos. Lo único que también significa que tenemos que practicar y tenemos que encontrar esos lugares de seguridad donde podamos practicar nuestro mensaje y no pasa nada, ¿no? Y a partir de practicar, pues te darán ese carné que lo tienes desde el principio, porque todo depende de ti, pero sobre todo ese carné es tu propia seguridad de que la próxima vez que vayas a una entrevista, de que vayas a un podcast y entiendas incluso el contexto, pues cambie, ¿no? Así que empezamos. ¿Os apetece? Hasta ahora, si hay alguna duda, lo que necesitéis, por favor, decidme, ¿vale? Abrís micros y seguimos. Pero lo más importante, ese punto. Es que yo no sé si tengo una voz, es que yo no sé si lo que voy a decir se va a escuchar. Todos tenemos una voz, todos tenemos una historia. Y en realidad, si estáis aquí, es porque sois agentes del cambio. Así que no tengamos miedo ni, eh, bueno, bloqueos muchas veces que podemos llegar a tener. Incluso si llegamos a tener algún tipo de bloqueo, no pasa nada porque también existen desbloqueadores y también existen personas que nos ayudan a eliminar esos miedos. ¿Vale? Así que hagámonos conscientes de que, bueno, quizá no todos estamos somos, tenemos el talento para hacer todo, pero siempre podemos encontrar también a las personas adecuadas que nos ayuden, ¿vale? Y cuando antes entremos también en entender que nuestra voz puede ser un momento de sanación, aunque sea solo para una persona, es que ahí ya surge la magia, porque ya no haces las cosas para ti. Tú ya traspasas también ese punto del ego, ¿no? Ya llegas a darte cuenta y a tener esa conciencia de que trabajando tu voz estás ayudando a personas. Y qué hay más bonito que poder acompañar a determinadas personas en su proceso. Pues si en realidad para eso estamos, ¿no? Cuando hablamos de la frustración, pues es que llega ese momento, ¿no? Ah, es que no me llaman, es que cuando me han llamado no he aceptado, no he llegado bien a la audiencia, es que no sé qué ocurre, no sé cómo tengo que hacerlo. Es normal, forma parte del proceso. Cagarla es bueno. Cagarla significa que lo estamos intentando y, por tanto, la palabra frustración es lo primero que vamos a cargarnos. Probemos, ensayemos. Siempre que nos digan: "Te hago una entrevista", digamos que sí, siempre. Aunque no te sientas 100% preparada o preparado, porque aunque, no lo estés,
ensayando, vas a trabajar ese día a día y vas a entender también si tu mensaje que tienes ahora mismo en tu cabeza realmente funciona o no funciona. Vamos a meternos un poquito en materia. Los 4 pilares de lo que vamos a hacer en el reto, ¿vale? Lo primero, vamos a ordenar nuestro mensaje. Lo segundo, que es esa idea principal, un POSI, como luego os voy a explicar. Lo segundo, vamos a activar nuestras historias, conectar nuestra historia personal a ese mensaje principal que empezamos a trabajar. Una vez que tenemos nuestro mensaje y tenemos nuestra historia, vamos a trabajar las respuestas, el formato de la respuesta. Y sí, tiene un formato la respuesta. Y sí, cuanto antes seas consciente de ello, mejor lo trabajarás. Y eso no significa que la próxima entrevista lo vas a hacer perfecto, porque nada es perfecto, ¿vale? Yo ayer mismo hice una entrevista para Iluminemos por el Autismo, que es una de las asociaciones más importantes de México, pero de toda Latinoamérica, por familias de niños neurodescentes, y seguramente hoy la pienso y hubiese hecho 5 o 6 cambios, pero ¿qué es perfecto? ¿Qué no es? ¿No? Y luego trabajaremos también el contenido. Una vez que tenemos todo eso y hemos hecho la entrevista y hemos respondido como hemos respondido, ¿qué hacemos con esa entrevista? ¿Se queda ahí? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos algo? ¿Os apetece que continuemos? Venga, dadme un thumb up de estos o algún tipo de emoticono para que yo lo vea, porque ahora mismo es que lo veo muy pequeñito, ¿vale? Ahí, ya veo thumbs up por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, ahora ha salido uno súper grande. Y corazones. Yo también los quiero. Así que, lo primero, ¿cómo piensa el que te está escuchando? ¿Os habéis puesto en los zapatos de la persona que te escucha? Lo primero es que bueno, esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia, ¿vale? Así que en eso, si buscamos también bibliografía, pues os puedo dar mucha bibliografía, pero lo más importante es tener la base, ¿no? Y es, la persona que nos está escuchando tiene una atención limitada. Entonces, tenemos que trabajar con esa atención. Tenemos que llamarle la atención cada poco, porque si no, en una entrevista, por ejemplo, de un podcast que estamos hablando de 45 a una hora, 45 minutos a una hora, si no vamos llamando la atención continuamente, cambiando el tono, haciendo respuestas ahí un poco impactantes, etcétera, pues la gente se va de la entrevista. ¿Y qué nos interesa? Que nos escuchen, ¿no? Entonces trabajemos esa atención. El segundo, hay que tener impactos iniciales, que eso luego lo voy a explicar un poquito más, ¿vale? Pero no empecemos la entrevista, no, hay que hacer ese famoso hook, algo que nada más conectarla digas, uy, esto me interesa, me voy a quedar. Eso quizá no depende de ti, porque depende del entrevistador o del host del podcast o del programa de radio. Pero sí depende de ti que lo primero que hagas cuando te presentan, intentes llamar la atención desde el principio, para decirles, lo que te voy a dar te va a interesar, quédate, ya sea para 10 minutos o para 60, ¿vale? Y luego algo que normalmente no ocurre, porque no se trabaja del todo, es entender que una entrevista, una idea central. Cuando haces una entrevista, la gente se tiene que ir con una idea de ti, no con 5, no con 10, no con una por cada respuesta, no, con una. Que sientan que tú eres referente de lo que hablas. Y por eso siempre tiene que haber esa idea principal que está rondando continuamente en todo lo que haces y dices. Pero por eso tú tienes que tener claro también de qué idea vas a hablar. De eso vamos a trabajar, ¿vale? Y sin duda, de nada sirve todo lo que te he dicho si lo haces desde un aspecto meramente formativo.
gente te recuerda por la emoción que le has marcado. Eso es así. Tú piensa hace 2 años, hace 3 años, una persona que te ha marcado. ¿Te ha marcado por lo que te ha dicho o te ha marcado por lo que te ha hecho sentir en ese momento? Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Nadie se acuerda de lo que pasó el 10 de septiembre del 2001, creo que era, ¿no? Pero a que todos nos acordamos el 11 de septiembre del 2001, el día que veíamos esas torres cayendo. Nos acordamos perfectamente porque nos impactó emocionalmente. Y por tanto, a todos y cada uno de nosotros les podemos preguntar: "¿Qué estabas haciendo?". Que yo recuerdo perfectamente que estaba trabajando en Telecinco, estaba escribiendo una noticia y recuerdo hasta la noticia de la que estaba escribiendo. ¿Nos pasa? Pues eso es lo que debemos también identificar a la hora de hacer las entrevistas, marcar esa emoción, hacer sentir a la persona algo. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Nada es imposible, recordad, todo es posible. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Algún corazoncito, algún simbolito también para que me vayáis diciendo que todo bien? Perfecto, así que veo por ahí cositas. De nuevo, si necesitáis pararme para lo que sea, no pasa nada. Paradme, que estáis en pleno derecho, que por eso estamos aquí en el uno a uno con todas vosotras. Y digo vosotras porque que yo sepa, ahora mismo solo soy mujeres, además de mí. Así que también encantado de que sea así. Vamos a ver si esto va. Venga, ¿cuáles son las preguntas que se hace el oyente antes de que se ponga a escuchar tu entrevista? ¿Os habéis pensado esas preguntas? Eso es lo que realmente hay que empezar a responder desde el principio. Cuando os decía la atención limitada y el impacto inicial se engancha desde ahí, desde responderle a la audiencia lo que van a empezar a escuchar y si realmente eso va con ellos, si les importa, si les ayuda, si les toca. Si eso empieza por ahí y ya desde el principio enganchas no con incluso la persona que te entrevista, sino con quien realmente te va a escuchar y le empiezas a contar todo esto, ahí empezamos bien. Eso, de nuevo, quizá te preguntan y no tiene que ver con esto. Y para ello, al final de esta sesión, veréis que existen unos determinados fuentes de plata, etcétera, como luego os voy a contar. Pero este es un tema interesante porque muchas veces no nos estamos planteando más allá de la persona que nos está entrevistando. ¿Cuántas veces os ha pasado? No, solo me quedo en la pregunta de la persona. Pero es que detrás de esa persona está toda su audiencia. Y toda su audiencia puede ser una persona, pueden ser 500 o 10.000, me da igual. Pero realmente la persona que tenga detrás estará preguntándose esto en voz alta antes de escucharte. ¿Me importa? ¿Me ayuda? ¿Me toca? Porque si una en algún punto es un no, va a desconectar, no te va a escuchar. Entonces, sabiendo que eso ocurre, trabájalo de forma consciente. Bueno, sé que esto te va a tocar. Es que a veces es tan sencillo como, sé que esto te va a tocar y te va a ayudar. Así que quédate, por lo menos los próximos 5 minutos. Si ves que luego no te gusta, ya te desconectarás, pero dame el permiso por lo menos de quedarte 5 minutos. Ahí ya le has creado un contexto. ¿Veis? Se puede hacer. Lo único que hay que tener conciencia un poquito de en qué momento estamos. Y ya está. ¿Vale? Ahora vamos al punto principal, que es algo que normalmente no ocurre, porque vamos a las entrevistas sin haber trabajado este punto. Y es crear tu POSIT principal. ¿Qué quiero decir con esto? La herramienta que es la comunicación, lo que crea es a través de repetición una idea en la cabeza del otro. Esa es la comunicación cuando se hace de forma profesional y eficiente para que al final
tú estés en esa cabeza cuando piensen en determinadas cosas. Si hablas de comunicación y de cómo trabajar esa comunicación, a mí me gustaría que en un futuro, cuando alguien piense en comunicación, piense en Alberto, porque es ese referente al que si necesita alguna vez a un acompañamiento en comunicación, estará Alberto para ayudarle. Eso es ese POSIT principal, que eso ocurre, imagínate, en 45 minutos de entrevista, la de veces que podemos poner ese POSIT. Es un POSIT que vas poniendo ahí, pum, pum, pum. ¿Y qué ocurre? Que mínimo necesitas entre 7 y 8 impactos del mismo POSIT para que el POSIT empiece a tener pegamento. Porque tú pones un POSIT y lo primero que hace es caerse. ¿Vale? Este POSIT que te estoy dando no tiene el pegamento incluido. ¿Vale? Tiene el pegamento, pero en la última capa. Las primeras 6 o 7 capas que tú vas poniendo el POSIT no se pega. No es digo y hago. No. Porque cada una de las mentes a las que le estás hablando tendrán sus historias y sus movidas y sus problemas y sus realidades y por tanto, para que llegue a calar un poquito en esa mente, mínimo tienes que tener 7, 8 impactos. Que en una entrevista de 45 minutos lo puedes hacer perfectamente, pero si es en una entrevista de un minuto, pues sabes que, bueno, servirá de un impacto y que luego le podrás recuperar en una red social o en una newsletter o en lo que sea, ¿vale? Pero juega con esas 7 impactos, pero eso significa que son 7 veces hablando de lo mismo, que ese es otro de los grandes bloqueos. Y yo ya lo he dicho, ya lo has dicho una vez. Esto es como, he mandado un email, ya, un email. ¿Y cuántos emails recibes que no has leído? ¿No? Pues lo mismo pasa con la comunicación y con las entrevistas. Cuando tú tienes tu post principal, tu mensaje principal, ahí es donde tenemos que empezar a jugar. ¿Vale? A ver, voy a poner un ejemplo. Venga, imagínate que empezamos a escribir. Quiero que la audiencia me recuerde como la persona que y puntos suspensivos. Si identificas eso, ya empezamos a trabajar desde otro lado. Quiero que la audiencia me recuerde como la persona que les hizo ver que su hijo no es un problema, sino todo un universo, toda una ayuda. Para quien trabaja, yo desde mi punto he trabajado muchas veces ese mensaje, ¿no? Quiero darte esa conciencia de que el autismo no es una enfermedad, no es un problema, es verdaderamente una oportunidad para tener mayores ángulos de visión, ¿no? Ese puede ser un POSI. Para un terapeuta, la persona que les hace entender que sanar no es volver a ser quien eras, sino construir desde quién vas a ser ahora. Podría ser, ¿no? El que estoy haciendo yo hoy. Mi objetivo cuando hago entrevistas de comunicación y sobre todo con autoridad indiscutible es ser la persona que sienten que les ayudo a poner las palabras claras a su propósito para poder acompañar y para poder impactar y tener huella. Ese es el POSIT principal, ¿vale? Y una vez que ese POSIT se empieza a poner, pues sobre todo lo más importante es que no simplemente es una frase de marketing como os he escrito aquí en la presentación, es que en realidad forma parte de tu esencia. Porque cuando lo haces desde el marketing y quizá esto queda como un poco denostado, pero no, cuando lo haces desde un lugar que es por lo que quieres oír, pero no desde lo que realmente siento, eso no vibra y eso no funciona. Cuando en realidad encuentras dónde estás vibrando y sabes perfectamente que cuando vas a hacer una entrevista lo haces porque en realidad tu propósito y tu energía y lo que sientes dentro es acompañar a las personas en X o en Y, es que esa vibración se nota tanto que no necesitas mayor explicación, simplemente lo dices y lo dices con tal emoción que eso traspasa las ondas. Por eso es importante tener el POSIT claro, pero que ese POSIT no sea lo que quieres oír,
No, que sea lo que realmente sale de ti. ¿Para qué haces las cosas? Ese para qué tuyo es normalmente el principal momento del post. ¿Cómo sentís ese post-it? ¿Lo habéis trabajado alguna vez? Hazme, ¿se pueden? ¿Hay thumbs arriba, abajo? Sí, perfecto. ¿Lo entendemos hasta ahora? Venga, pues si lo entendemos, ¿qué ocurre? Que tenemos 50 minutos. ¿Vamos a estar hablando continuamente y de forma repetitiva? No, no somos loros tampoco, tenemos que ser personas, ¿no? Ese POSIT principal le podemos sumar a determinados otros POSIT, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no son POSIT que no tienen nada que ver, ¿vale? Sino que son argumentos que ayuden a que el POSIT principal tenga cada vez más pegamento, ¿vale? Y en eso, ¿cómo podemos hacer? Pues explicando tu enfoque, explicando tu método, explicando tu propia historia. Aquí he puesto el por qué, pero para mí es incluso más el para qué. Lo que pasa es que el para qué está en el post principal y no quiero liar mucho. Pero al final es entendiendo que tú tienes tu post principal. Vamos a bajarlo a diferentes ideas que acompañen a ese post, ¿vale? Que además sea lo que le está interesando a las personas que están escuchando a la audiencia, el podcast. Ya no sé ni lo que hablo, ¿vale? Así que juguemos con primero un mensaje y complementamos con dos que sean complementarios y que no sean completamente diferentes. Que luego además ese post principal se puede ir adaptando en función del tipo de podcast al que te presenta, ¿vale? Que ese también es un punto importante. Pero a ver que, dejadme que acepte. Vale, ya he visto que estaba entrando una persona más, ¿vale? Es decir, que en eso, si hay alguna idea que sientas que todavía necesitas complementarla, pues bueno, al final estamos para eso, ¿vale? A ver, vamos a poner algún ejemplo de cómo sería un POSIT principal y dos POSIT complementarios, ¿vale? Una persona que trabaja el dinero de forma consciente. Pues su POSIT principal sería, quiero que me recuerden como la persona que les enseña a ver el dinero como un aliado y no como un enemigo. Perfecto. Hasta ahí lo entendemos, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces? Pues lo hago uniendo números, propósito, emociones en una misma conversación. ¿Y por qué lo haces? Ahí nos vamos al pasado, a tu historia. Eso que ha ocurrido en tu vida que te ha llevado a que hoy estés como referente pudiendo hablar de esto. Pues mira, porque yo viví el miedo del dinero, he transformado mi relación, esto fue lo que me ocurrió, etcétera. ¿Veis una lógica? Al final, de nuevo, lo que os estoy contando hoy, en muchos casos, seguramente para muchos de vosotros puede ser de perogrullo, pero es que muchas veces no somos conscientes de esto, ¿vale? Y cuanto antes seamos conscientes, antes lo empezaremos a trabajar de forma consciente y lo empezaremos a ensayar. Y cuanto antes lo ensayes, te darás cuenta de que tu mensaje cada vez llega mejor. Y eso significa que tu entorno cada vez está cambiando más, porque tú eres esa onda expansiva de cambio. Y eso es tan maravilloso como lo que os estoy diciendo. Ya lo estáis viviendo muchos de vosotros y de vosotras. Así que esa a veces es tan sencillo como eso. Luego, otro de los puntos importantes es que al principio del todo de un podcast o de una entrevista es que te presentes. Y muchas veces esa forma de presentarnos pues no llega adecuadamente porque nos ha dado vergüenza, porque no lo hemos trabajado adecuadamente,
porque pienso que no soy lo suficiente y entonces cómo me voy a presentar de forma grandilocuente si yo no soy nadie todavía, porque tengo mis miedos a presentar lo que soy y lo que hago, a ver si el resto me va a criticar o no me va a querer porque te estoy diciendo que hago algo diferente. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras hemos vivido ese momento antes de presentarnos? Qué miedo, ¿no? Si yo hablo de cosas que quizá no todo el mundo habla. Y eso es parte de tu autenticidad y eso es parte de tu maravilla. Habla de ello desde el principio sin miedo, ¿no? Y eso en la presentación de los 30 segundos es súper interesante. Decir quién eres, decir qué haces y cómo estás cambiando el mundo gracias a eso. Y eso es muchas veces un párrafo, no es nada más. Pero incorporar eso en la entrevista, que normalmente incluso te van a hacer esa pregunta. En la gran mayoría de los podcasts en los que he estado, no sé, yo ya he perdido la cuenta. He podido estar en más de 200 podcasts. Pero sí es verdad que el 80% te dicen, te presentan, pero luego te dicen, ¿quién eres? Como por ejemplo Rosalí, ¿no? Esa pregunta típica de Rosalí, que estoy pensando ahora mismo, ¿no? ¿Quién es Alberto hoy, 9 de diciembre a la 1:07 de la tarde? Porque no tiene nada que ver con el que fue el del 8 o con... Además que hoy hemos vivido una coronación importante en Respira Universo, los que la habéis vivido ya. Para mí el sentarme en ese trono me ha ayudado mucho a estar aquí hoy absolutamente empoderado. Es decir, tienes normalmente ese momento en el que tienes esa oportunidad de decir en 30 segundos quién eres. Trabájalo, juega con esa partida. Es que te están dando, es un penalti en realidad. Yo no soy de fútbol, ¿eh? Pero bueno, creo que eso lo entendemos todos. Tenemos la oportunidad de meter un gol al principio del todo porque te están dando la portería sin portero y con un balón grande. Y lo único que tienes que hacer es empujarla y ya vas ganando 1-0. Lo único que necesitas es entender que esos 30 segundos van a ser mágicos. Y además va a enganchar con lo que os he dicho al principio del todo de la audiencia. Porque a la audiencia que le interesa saber si lo que voy a escuchar me interesa, me afecta, me toca. Y si eso se lo respondes en esos primeros 30 segundos, ya tienes ganados por lo menos tres o 4 minutos más de atención. No te pido más. Porque luego ya seguiremos jugando con la atención. ¿Vale? Hasta aquí bien. Hemos trabajado ese elevator pitch. Yo sé que ya estáis trabajando el elevator pitch porque lo estoy leyendo también en School, ¿vale? Pero me gusta, ¿vale? Ejemplos. Un elevator pitch como el mío, uno como el de Marta, cualquiera, pero veis que es un párrafo, ¿no? Soy Alberto Fernández, comunicador, creador de espacios donde las personas entrenarán su voz para transformar su entorno. Ya está. Puede ser así, puede ser más grandilocuente, puede ser menos, pero juega con ese momento, ¿vale? También entendamos el contexto. Y esto es también importante. Vamos a una entrevista de radio, vamos a una entrevista de podcast. ¿Qué significa eso? ¿Es simplemente voy? Tenemos que entender, por un lado, si el programa que nos van a entrevistar es el tiempo en el que vamos a estar, eso es súper importante, ¿vale? Porque si es una entrevista de radio en el que va a ser aproximadamente 10 minutos, ahí sabes que tienes que ir a tu elevator pitch, a tu POSIT principal y ya está. Y como mucho puedes llegar a estar hasta los dos secundarios, pero tiene que ser muy dinámico. Te van a hacer 3 o 4 preguntas, que además cuanto antes te prepares mucho mejor, como vamos a ver ahora, y tienes que ir a saco, porque es el único momento que tienes, y son máximo 10 minutos. Otra cosa es que sea una entrevista de radio estilo podcast, porque es como en el que tenemos más tiempo, en el que tenemos esos 40, 50 minutos, en el que nos podemos profundizar, podemos usar nuestro storytelling, etcétera, ¿vale? Así que si tenemos todo eso, no hay problema, podemos hacerlo, ¿vale? Em,
¿Cómo trabajamos que nuestro mensaje nos aseguremos que vaya a funcionar? Ya sea porque tenemos 10 minutos o porque tenemos 50. Trabajando en nuestras grandes 5 preguntas. Esas que te van a definir. Esas que sabes que cuando respondas, ya sea porque te las preguntan o no, vas a llegar con el mensaje como te gustaría, ¿vale? Y entonces ahí tenemos, primero, tu para qué, el para qué haces las cosas, por qué del pasado y el para qué del futuro, ¿vale? El segundo, ese gran sufrimiento que alivias de las personas que están escuchando. Que las personas sí te están escuchando porque tienen en algún momento algún tipo de sufrimiento que necesitan encontrar inspiración y guía. Tercero, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué lo haces diferente? En realidad todos lo hacemos diferente porque todos tenemos una historia diferente. Todos vivimos una historia y una vida diferente. Pero normalmente eso no se lleva al mensaje y por tanto, cuando se cuenta, parece que somos los mismos que todos. Yo hago terapia X y yo hago, y parece que todos hacemos lo mismo. No, si realmente, en realidad todos hacemos, aunque lo hagamos igual, en realidad lo hacemos absolutamente diferente porque lo hacemos desde nuestra propia experiencia. Y mi experiencia es siempre diferente a la tuya. Entonces, marca esa diferencia en quién eres. El proceso de tu aprendizaje también es súper potente. El cómo has llegado hasta aquí, cómo realmente el mundo te va a descubrir, ¿no? Y una vez que te conocen, ¿cómo vas a cambiar? ¿Qué estás cambiando? ¿Cómo es tu visión? ¿Hacia dónde vas? Esa visión de cambio, ¿no? Ese es el punto que debemos tener totalmente identificado. Tener esas 5 preguntas. Y ahora vamos con puntos suspensivos, vamos a ponerle un poco de emoción, porque no solamente es tener las 5 preguntas, es saber cómo responderlas. Y aquí está esta anatomía. Si empezáis a trabajar esto y lo hacéis de forma consciente, os digo que vais a tener éxito seguro. Porque lo normal es que te hagan una pregunta y tú empieces a contestar como si fuese una conversación, como si estuviésemos tomando un café, lo que hace el 90% de las personas, ¿vale? Pero yo te estoy dando ya la posibilidad de que no lo hagas así, de que te des cuenta de que no estás tomando un café, que estás delante de un micrófono y que lo quieres hacer de forma profesional para llegar a más personas, porque así tu mensaje va a llegar más y va a tener más huella. Por tanto, cuando te hagan una pregunta, identifica que lo primero no te voy a contestar rápido. Y si necesito 2 segundos de respirar para ordenar mis ideas, los necesito y lo hago. No somos loros, no es una carrera a ver quién responde más rápido. No estamos en el colegio levantando la mano, no. ¿Vale? Ya, o en eso ahí tú que en ese momento de profesora con todos esos niños te imagino, ¿no? No, no estamos en el colegio, estamos en una entrevista con un entrevistador, mujer, hombre, ¿vale? Que te está haciendo una pregunta y que te está dando una gran oportunidad. Entonces, asimilamos y lo primero que te voy a dar es un titular. Es una frase corta, potente y que haga clic. Es un momento wow, que tú me haces una pregunta, la asimilo, la respiro y no te meto el rollo. Te doy el titular. Una vez que te doy el titular, te lo empiezo a bajar, ya sea primero te lo puedo desarrollar con 2 o 3 ideas claras y luego te lo sumo con una experiencia y acabo con un cierre, o te lo hago, primero te puedo poner la experiencia, primero el titular, cómo he llegado a través de mi propia experiencia, te lo desarrollo con una idea y cierro, ¿vale? Pero imaginaros, en este ejemplo, Alberto, ¿por qué es tan importante aprender a comunicar en esta nueva era? Este tipo de preguntas me lo hacen continuamente, ¿no? ¿Por qué es importante comunicar? Yo, si no tengo esta estructura, pues puedo empezar, bueno, pues porque la comunicación es muy buena y somos seres sociables y ya desde las cavernas la comunicación ha creado esta sociedad y tal, se ha perdido la audiencia. Si en lugar de eso respiro, vale, me están preguntando por qué es importante comunicar.
y le doy un titular, lo primero. Porque la diferencia no está en tener un mensaje, es poner la voz sin perder tu alma. ¡Pum! Ha cambiado, ¿verdad? Solo de decirlo ya ha cambiado el momento. Luego eso lo puedo desarrollar, ¿vale? Ya, de nuevo, en este proceso puedes poner primero el titular, luego tu experiencia y luego el desarrollo de la idea, o el titular, el desarrollo de la idea, lo complementas con una experiencia y acabas, ¿vale? Pero, ¿por qué es tan importante comunicar? Porque la diferencia no está en hablar, está en sentir y en llegar. Imagínate. Porque es lo que estoy viviendo constantemente. Es lo que me ha enseñado mi hijo en el día a día, en el que sin entender muchas veces lo que ocurre y sin entender las palabras, le he entendido a través de las emociones y de su propia vulnerabilidad, porque luego ya desarrollo, porque la vulnerabilidad nos hace perder la empatía si no tenemos más información. Por eso es importante, bla, bla, bla. Y por eso acabo con que la herramienta principal para poder cambiar el mundo está en la comunicación, porque no es un accesorio, porque es realmente el lugar de tener impacto. No sé, me lo acabo de inventar, ¿eh? Ha sido es, creatividad ahora mismo. Pero ¿veis cómo se pueden hacer las respuestas? Porque, de nuevo, no estamos en un café. Si estamos tomando un café, tú me cuentas y estamos en otro momento. Pero la audiencia nos está, quiere realmente absorber todo de ti. Y cuanto más estructura tengas, mayor eres el plato principal. Y te quieren comer hasta la última patata frita, ¿vale? Si tú das el plato bien ordenado, comen ensalada, patata, filete, lo que le des. Pero si en lugar de eso lo haces ahí un pues quizá no tiene la presencia segura y entonces no se lo come. ¿Vale? O sea, entendamos eso. Y un punto importante, porque aunque teníamos hasta las 2 por la llamada que he tenido de mi mujer, me quedan 10 minutos, ¿vale? Pero sí que quiero que acabemos. Es, antes de que te vayas de la entrevista, hazte un checklist, ¿vale? Ya sea antes y después, ¿vale? Pero este checklist quédatelo como a fuego. El primero, tengo claro mi post-it principal y con qué post-it secundarios lo voy a acompañar. ¿Qué emoción voy a llevar a esa entrevista? ¿Con qué se van a inspirar de mí? ¿Cuál es mi emoción principal? ¿Voy a ir a la guerra? ¿Voy a ir a la lucha? ¿Voy a ir a la inspiración? Cada uno tendrá su momento y nada es malo, ¿eh? O sea, que eso cada uno y en función del tipo de audiencia y del tipo de medio y de las personas que lo vayan a escuchar, puedes jugar también, ¿vale? Tengo preparadas esas 5 preguntas y al menos 2 o 3 titulares guaus que voy a trabajar bien. ¿Qué ejemplos voy a poner? Si me preguntan por bibliografía, si me preguntan por experiencias personales, ¿qué ejemplos voy a poner? ¿Vale? Y sobre todo también, ¿qué quiero que pase después? Porque si me están escuchando, ¿qué quiero que ocurra? ¿Que me conozcan? ¿Para qué? ¿Para que se vayan a las redes? ¿Para que me conozcan en la web? ¿Para que se suscriban a una newsletter? ¿Para qué? También eso es importante y tenemos que tenerlo claro. Y lo tenemos que tener claro por esto, porque lo más importante de hacer una entrevista no es hacerla, luego es mostrarla, porque el que no comunica no existe. Y pensamos que hacer una entrevista es, ya la he hecho, ya me han escuchado y punto. Pero es que el juego está, y donde realmente vas a ganar tu autoridad, está en trabajar el contenido posterior a la entrevista, en tener cortes de esa entrevista y ponerlos en tus estados de WhatsApp, en ponerlos en tus redes sociales, en poner esos momentos wow que ya has trabajado y que la gente diga, coño, ¿cuánto sabe Sara? ¿Cuánto sabe Isabel? ¿Cuánto sabe Rosario? O no es por el hecho de cuánto sabe, sino cómo me inspira, cómo me vibra. Tengo que saber más de esta persona. Pero eso no se hace simplemente, sale la entrevista y lo escuchan 10 personas, 200 o 500 o 10.000. No, en realidad todo eso ocurre después.
ocurre en lo que se llama el long tail del contenido. Tú el contenido lo haces como si fueses un cometa, ¿vale? Y la entrevista es la piedrita, pero en realidad el valor está en todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces ahí podemos jugar con que el día que se lanza, pues lanzas un primer clip, llamas a la acción para que escuchen. Después coges ese mensaje principal y haces un clip con un ángulo diferente, haces un post en LinkedIn o en tu red social principal en el que expliques cómo has sentido tú esa entrevista, preguntas a la audiencia, pues, si ya han escuchado esa entrevista, te den feedback, luego empiezas a convertir, les llevas a ese momento vulnerable, les entiendes cuál es tu aprendizaje y cuál es el suyo, después llamar a la acción para que si tú les estás dando una solución, por lo menos la tengan en cuenta. Todo eso se puede trabajar. Y para trabajarlo primero tienes que ser consciente, porque si no, lo más normal es que pase lo que pasa en la gran mayoría, que simplemente se queda en, yo he hecho la entrevista y ha salido y miro de vez en cuando en YouTube a ver cuántas personas han seguido esa entrevista. Pero es que el valor no está en las personas que han seguido la entrevista, está en cómo tú has gestionado ese contenido posteriormente. Y lo bueno es que una vez que está en YouTube, esto del lanzamiento, la profundización o la conversión lo puedes hacer en cualquier momento. Porque es verdad que el momento del lanzamiento de la entrevista puede ser más potente, pero siempre lo puedes volver a recuperar, ¿vale? Yo aquí tengo la suerte de que también, por ejemplo, está Lucio, que me hizo una entrevista para la SER y quizás salió hace 3 semanas, pero yo hace 3 semanas estaba lanzando un evento muy potente que no podía perder el guión, porque tenía que seguir hablando del evento para que la gente viniese al evento. Pues he recuperado esa entrevista esta semana y la estoy poniendo en redes, porque además tiene momentos muy potentes. Y de nuevo, Lucio, muchas gracias por esa entrevista tan maravillosa. Tiene momentos súper potentes, que hasta yo mismo me sorprendo de decir, wow, pero qué bonita, ¿vale? Pues eso es lo que tienes. ¿Qué pasa? Que si lo dejo ahí, ya en la SER ya se ha quedado, ya lo han escuchado, no sé cuánta gente lo ha escuchado, me da igual, si lo importante es las veces que me lo he escuchado yo y las veces que lo disfruto cuando subo de nuevo ese momento en el que recuerdo perfectamente el grito que me hizo cambiar, que lo tengo perfectamente en mi mente, ese grito de mi hijo, y que dije, se acabó, voy a dejar de solucionar los problemas de otros y voy a empezar a trabajar los míos, ¿vale? Pues eso es lo que puedes hacer siempre tu long tail, ¿vale? ¿Y qué quiero que empecéis a trabajar? Os lo he puesto para hoy, pero en realidad para mí el ejercicio de hoy es que estuvieseis aquí, que las personas que no puedan estar, que lo vean en otro momento, que lo vean en diferido. El ejercicio del día 2 es este, y ya lo tenéis publicado. Lo importante es, piensa que mañana te voy a hacer yo una entrevista, ¿vale? Mañana o dentro de una semana. Tienes una entrevista conmigo. Trabaja esto. ¿Cuál es tu posi? ¿Cuál es tu elevator pitch? ¿Cuáles son esos posis secundarios? E incluso, ¿por qué no? Grábate con eso. Hazte un vídeo de 30 segundos, hazte un vídeo de 60 segundos. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos contenido que se queda ahí, pero si en lugar de trabajarlo te lo grabas y lo subes a tus redes sociales ya se empiezan también a nutrir de eso que luego vas a volver a repetir en una entrevista. Entonces, no dejes simplemente un ejercicio y me lo quedo y lo hago y lo comparto en School y vemos. No, aprovéchalo, aprovecha el tiempo y todo lo que hagas, hazlo para ti y para que alimente también lo que haces, ¿vale? Y si además de esto vais a ir viviendo los 4 retos. Y esto me gustaría que lo entendieseis porque, bueno, aquí tenemos, una de las últimas entrevistas, la de Laura Gabriel. La he puesto porque de momento es la que más escuchas está teniendo, pero eso no significa que sea la mejor, porque mirar, aquí tengo a 2 de las personas que ya también he entrevistado en La Otra Mirada, que son Sara y Yao, y que si no habéis escuchado esas entrevistas, deberíais hacerlo porque de verdad son ¿cómo se dice? ¿Canela en rama se dice? Pero bueno,
Si una vez que estéis trabajando, y aquí es donde os estoy diciendo lo que os dije al principio, toda esta parte formativa os la voy a seguir dando gratis en estos retos mes a mes y durante todo 2026. Pero si además de eso sentís que os gustaría tener un entrenamiento uno a uno, que os gustaría vivir la experiencia de revisar lo que creéis en este reto, de revisarlo conmigo en ese uno a uno, y de no solamente eso, sino de llevarlo a una entrevista y vivirlo y que sea una práctica real, os doy incluso dos opciones. La primera, que sea online, que sea para la radio, y la radio la podemos hacer en cualquier lugar, ¿vale? Simplemente es un link y nos grabamos como estamos haciendo ahora. O la segunda, que incluso os vengáis a plato de televisión, que sintáis estrellas por un día, como viváis la experiencia, sobre todo, de tener esa entrevista, de hacerlo en persona conmigo y de luego tener todo ese material para ese long tail, ¿vale? Y en eso sí que me gustaría preguntaros, a Sara y a Yao, que estáis aquí, ese momento de experiencia de plato, ¿cómo lo vivisteis? A mí me pareció, bueno, me gustó muchísimo, la verdad, y lo viví con muchísimo placer. Me sentí muy cómoda contigo y fue un momento de poder expresar desde esa autenticidad, de esa naturalidad, pues un poco mi vida y lo que me apasiona y bueno, pues esas experiencias o resultados que he podido obtener y que siguen estando ahí, ¿no? Y bueno, pues son pinceladas de una vida, porque la vida tiene muchas vidas, pero la verdad es que me pareció una experiencia que no nos podemos perder, ¿no? Esa sensación de poder estar ahí con alguien experto y que te hace unas preguntas estupendas, como es tu caso, y que saca lo mejor de ti y, y en donde, Gracias, Yao. sí, realmente para mí fue muy fácil, fue una mesa camilla, pero profesional, o sea, no fue una mesa camilla de mientras estamos sacando las lentejas, las que están bien y están mal y charlamos, sino una mesa Pero camilla donde sí, realmente hubo sí mucha sí es verdad, profesionalidad. sí es verdad que, como dices, esa mesa camilla es que tiene una preparación también, ¿no? Y Sí, creamos claro, un storytelling antes de hacer la entrevista. sí, En realidad, ese storytelling es lo que ya habéis visto, porque esas 5 preguntas son las que yo trabajé contigo antes. Que eso no significa que luego te las vaya a hacer, porque luego yo vibro durante la entrevista para sacar, ¿verdad, Sara? Que eso a ti te hubiese gustado que yo hubiese sido un poquito más estricto. Pero eso es lo bueno, ¿no? Que tú preparas tu contenido mm, y luego, como veréis en el día 3, que esto no os lo he dicho aquí, pero os lo voy a dejar para que lo trabajéis en el día 3. Bueno, perdón, es el día 4 porque es el tercer día de prácticas. Haréis, si no te hacen la entrevista, la pregunta adecuada en la entrevista, pero tú sabes que quieres responder, haces lo que se llama un puente de plata, que es, oye, me encanta tu pregunta, pero te voy a responder lo que me dé la gana a mí, de una forma más bonita, ¿vale? Y eso se puede hacer también, ¿vale? Perdona, Yao, que te he cortado. no, no, fenomenal, eso ya está, que sí, hay un mensaje que tú quieres transmitir, algo que es importante, y independientemente de lo que la persona te pregunte, que puede ser súper interesante, también hay que dejar claro que hay cosas que tú quieres transmitir, más allá de que de repente le entre una curiosidad a la persona que te hace la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante. Y hay que saber, como tú dices, hacerlo. O sea, no se trata de no te contesto sin más, sino cómo ser lo suficientemente civilino como para girar por el lugar que sea y entrar a donde tienes que entrar, ¿no? Mira, Entonces, Silvia está poniendo en texto, sí, es hacer la avioneta. Claro, es un puente de plata, es hacer efectivamente, la avioneta, es hacer un poco la serpiente, pero tú sabes que quieres responder a esas 5 preguntas que te has preparado y si no te las hacen, pues te mueves por ahí para sí, llegar. eso es. Sara, ¿qué quieres contarnos? Yo siempre estaré eternamente agradecida, como digo yo. Para mí fue una constatación porque mi camino es como doble. Por un lado es lo que yo quiero hacer para los demás y eso se basa en lo que estoy haciendo para mí misma, que es un viaje de reinvención total. Entonces, ese paso precisamente formaba parte, igual que el congreso el otro día, igual que una serie de cuestiones, de mi camino y de mi destino, que digo yo. Entonces, claro, fue como, qué bien, una cosa más, un paso más, aparte de, pues
escucharme a mí misma. O sea, fue un ejercicio muy personal, muy privado. Eso no lo sabes ni tú, pero te lo digo ahora. O sea, lo sabes por tu experiencia, pero yo no te lo he contado en mi caso, pero es que es así. Y me pasó igual el otro día. Bueno, luego te trasladaré una duda que tengo referente a otra cosa, pero, Claro. pero sí, yo casi diría para cualquier persona que necesite la comunicación es imprescindible. Es un momento imprescindible. Y puntualizo que como yo soy muy obediente y tú me habías enviado aquellas respuestas, sí, pero tengo una cabeza novelista, entonces yo me articulo las respuestas como, y lo que, claro, si luego me entiendes, ¿no? Pero ahora ya sé cómo funcionas tú también. Así que Sí. ya está. Yo soy muy amarillo y muy creativo. Ya está, Y ya sé ya cómo, está. ya está. No, ¿Ya y está? así nos vamos congeniando. Claro, por algo. Por algo estamos juntos Eso, en esto y estamos en autoridad indiscutible. Pues exactamente. Muchas os voy a gracias. poner el formulario. Lo que sí Ujú. os voy a decir es que, igual que trabajo con Yao o con Sara, para este reto solo voy a abrir 4 plazas para personas que quieran trabajar conmigo. Entonces, tanto para vosotros que estáis ahora mismo en directo como para cualquier persona que quiera trabajar de forma específica las respuestas de los podcasts y trabajar y ensayar en un podcast, ya sea de radio o de plató de televisión, el que grabamos de La Otra Mirada, que se hace en Madrid, por cierto. Por eso no está disponible para todo el mundo, porque no todo el mundo puede estar en Madrid para grabarlo, pero si no tienes la opción online, el punto está en ahí, ¿no? Que yo solo tengo 4 plazas. Solo ofrezco 4 plazas al mes porque tengo el tiempo limitado y soy así. Y ante todo, la prioridad absoluta está en mi familia. Luego en todo lo demás. Pero mi prioridad número 1 es la familia y no puedo tener 10 o 15 personas o 20 porque se podría tener, sí, pero mi decisión es solo tener 4, ¿vale? Y espero que la entendáis. Así que os dejo por aquí el formulario, ¿vale? Para cualquier persona que lo sienta y que le apetezca hacer esa práctica. Y con esto os voy a dejar simplemente en este mensaje, que tu voz cambia destinos y que no nos olvidemos de eso. Que cuando trabajamos de forma ordenada, con consciencia, nuestra historia, nuestro mensaje, ordenamos nuestro propósito, tu seguridad hace que vibres en un lugar que cuando llegas a las personas a través de una entrevista y eres tú, sin máscaras, sin masking, sin necesidad de decir o hacer lo que el otro quiere escuchar, sino lo que realmente tú sientes, y eso hará que enganches con la persona adecuada y no con todo el mundo, ahí es cuando realmente ese agente del cambio que tienes brilla. Y ahí es cuando, de forma inevitable, ¿verdad, Rosalí? El resto de lo que tú estás planteándote como tu mejor versión y tu camino, pues empieza a encajar solo. Y para encajarlo, la comunicación es esencial, porque la comunicación te ayuda a ti a ponerlo en papel y a entender para qué estás, y te ayuda para que eso que ya comprendes y entiendes y sientes dentro de ti de quién eres y para qué estás y cómo acompañas, para llevarlo luego al resto desde la emoción que sientes que debes hacerlo. Así que no dejéis de ensayar, no dejéis de practicar, porque como he puesto en alguno de los posts, incluso el actor que gana un Oscar o un Goya tiene que ensayar para la siguiente película. Así que estamos en continuo movimiento y ese continuo movimiento hace que por mucho que ensayemos, debemos seguir trabajando nuestro mensaje, porque además lo que hoy soy no seré mañana. Y lo que seré mañana también cambiará dentro de 3 días o dentro de 3 años. Así que sigamos practicando para que todo eso sea una realidad que realmente impacte y deje huella. Os dejo. El día 2 de mañana ya tenéis toda la información en los post-it. Os he puesto también un post para saber cómo continuar, ¿vale? Gracias, Alberto. Nos vemos. Un beso. Hasta Gracias. luego. Chao a todos. Adiós. Adiós.